Imagine que ha perdido todo lo que apreciaba. El suelo que parecía seguro se derrumba y te encuentras en el fondo, sin esperanza ni apoyo. Ahora imagina que en este abismo una mano te tiende la mano. Es una oportunidad para empezar de nuevo, pero con los fantasmas del pasado que no te dejan marchar. Esta es la historia de Laura, una mujer marcada por el sufrimiento, y Alejandro, un hombre dispuesto a desafiarlo todo para demostrarle que merece una segunda oportunidad. La lluvia caía a cántaros en Madrid, formando charcos relucientes que reflejaban las centelleantes luces de las calles. Alejandro García caminaba solo, con las manos en los bolsillos del abrigo y las gotas goteándole por la cara. Había rechazado la oferta del chófer tras una tediosa reunión. Le invadió una sensación de asfixia, como si sus gritos internos fueran más fuertes que el bocinazo de los coches. Quería huir, pero no sabía exactamente de qué. Caminando por las calles de un barrio familiar pero odiado, sintió que el peso de sus decisiones y el vacío de su interior crecían a cada paso. Los rostros de los transeúntes se difuminaban en la indiferencia y los escaparates parpadeaban irregularmente, reflejando la fría luz. El olor a asfalto mojado se mezclaba con el aroma de la comida callejera, pero Alejandro no se daba cuenta de nada. Estaba atrapado en sus pensamientos, que le llevaban a un pasado lejano donde los recuerdos de tiempos más sencillos le esperaban como fantasmas. A pesar del éxito, el dinero y el poder que tenía, sentía un vacío inexpresable. Aquella noche, bajo los embates de la tormenta, ese vacío se hacía insoportable. Al doblar la esquina, se detuvo bruscamente. En la acera, casi oculta en las sombras, yacía una mujer. Su cuerpo estaba cubierto por una manta destartalada y sus manos temblaban, aferradas a un vaso de plástico. El pelo mojado le cubría la cara, ocultando parcialmente sus rasgos. Había algo inquietante en aquella escena. Alejandro ya había visto imágenes similares, pero no podía apartar la mirada. Algo le atraía. Sin entender por qué, se acercó. La mujer no levantaba los ojos, parecía ajena al mundo que la rodeaba, como si la lluvia fuera una capa más de indiferencia que hacía tiempo que había aceptado. Cada detalle de esta escena cortaba a Alejandro, y no podía explicar por qué. Había algo extraño y familiar en ella que le hacía estremecerse. ¿Estás bien?, preguntó, su voz sonaba dubitativa, casi perdida en el ruido de la lluvia. La mujer no respondió de inmediato. Cuando por fin levantó la cara, Alejandro quedó impresionado por sus ojos, profundos, llenos de dolor y vacío. A Alejandro se le encogió el corazón. Por un momento se quedó sin palabras. La mujer lo miró fijamente y luego apretó más la manta, como si intentara protegerse no solo del frío, sino también de su mirada. Alejandro dudó. Una parte de él le decía que se marchara, que no se metiera, pero algo más profundo, primario, le obligaba a quedarse. Abrió la boca para hablar, pero le interrumpió la voz de un vendedor ambulante: «¿Necesita ayuda, señor?». Alejandro negó con la cabeza, apartándolo. Cuando volvió a mirar a la mujer, se dio cuenta de que ya estaba de pie, agarrada a una vieja bolsa que parecía contener todas sus pertenencias. Empezó a moverse, con pasos lentos e inseguros. Alejandro se quedó donde estaba, sintiendo que si la dejaba marchar perdería algo importante para siempre. Su mente le gritaba que eso era absurdo, pero su cuerpo ya había decidido por él. Sin pensarlo, comenzó a seguirla. La lluvia se intensificaba a cada paso que daba. La mujer caminaba despacio, como si llevara el peso de su vida. Su esbelta figura fue desapareciendo poco a poco. Alejandro se fijó en los zapatos desgastados que apenas protegían sus pies del frío. El bolso aferrado a su pecho como un último recurso. Cada detalle era un recordatorio del abismo que separaba sus vidas. Se detuvo frente a un callejón oscuro y estrecho. Sin mirar atrás, se adentró en las sombras y desapareció. Alejandro dudó. ¿Qué iba a hacer ella? No sabía qué esperar, pero algo le instó a seguir caminando. Respiró hondo y la siguió.
El callejón olía a basura y humedad, y el sonido de la lluvia resonaba en las paredes. La encontró sentada en el suelo, cubierta únicamente por una lona improvisada. Tenía las manos entrelazadas y la mirada perdida, como si estuviera en un lugar lejano. A Alejandro se le secó la garganta. Se acercó despacio, intentando no sobresaltarla. «Disculpe», dijo en voz más baja de lo que esperaba. Me preguntaba si podía ayudarla. Ella lo miró por fin, con ojos llenos de cansancio e incredulidad. ¿Ayuda? Su risa era amarga, casi dolorosa. ¿Crees que puedes ayudar a alguien como yo? Vaciló, sintiéndose cada vez más incómodo. Pero me gustaría intentarlo. Ella sacudió la cabeza lentamente, como si estuviera acostumbrada a alejar a la gente antes de que pudieran hacerle daño. Vete. Aquí no hay nada para ti. Me resultas familiar, dijo antes de darse cuenta de que no debería haberlo dicho. Ella se quedó inmóvil por un momento, luego miró hacia otro lado, con los hombros tensos. Te equivocas. ¿Cómo te llamas? La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Estuvo callada tanto tiempo que Alejandro pensó que no habría respuesta, pero entonces, con un suspiro casi imperceptible, habló: Laura. En ese momento, pareció que el mundo se detenía. Laura. Aquel nombre golpeó a Alejandro como una poderosa ola, evocando recuerdos que había escondido cuidadosamente en las profundidades de su memoria. Recordó a la chica de su infancia, la amistad que se convirtió en algo más y las promesas rotas por su repentina desaparición. El corazón de Alejandro latió más deprisa. «Eres tú», susurró, más para sí mismo que para ella. Laura lo miró, y por un momento hubo un cambio en sus ojos. Pero pronto volvió a desviar la mirada y se levantó con dificultad. «Te equivocas», dijo fríamente. «No soy lo que usted cree». Alejandro sintió la verdad con todas sus fuerzas, era ella, pero había algo oculto en ella que no quería revelar, algo que la mantenía atrapada aquí. Quiso rogarle que confiara en él, pero se dio cuenta de que no podía obligarla. Se limitó a ver cómo ella recogía su bolso y empezaba a alejarse. «Volveré a encontrarte», dijo, casi sin pensar. «Te lo prometo». Laura no contestó, solo desapareció en la oscuridad del callejón. Alejandro se quedó donde estaba, con el sonido de la lluvia ahogando los latidos acelerados de su corazón. Se dio cuenta de que acababa de ocurrir algo insólito, algo que no podía ignorar. Por encima de todo, sabía que tenía que volver a encontrarla. No sería la última vez. La lluvia amainó, pero el cielo seguía cargado, reflejando la vorágine de emociones en el interior de Alejandro. Esa noche volvió a casa, pero no pudo dormir. La imagen de Laura, cuyo nombre le perseguía, llenaba todos sus pensamientos. Era imposible conciliar lo que veía con los recuerdos de la chica alegre de su pasado. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Por qué había desaparecido? Durante los días siguientes, Alejandro volvió una y otra vez a aquel barrio, recorrió las calles, buscó a Laura con mirada cautelosa. Se dio cuenta de que era una locura. Madrid era demasiado grande y su búsqueda rozaba la desesperación, pero no podía evitarlo. Algo en él no le permitía aceptar que aquella mujer volviera a desaparecer de su vida. Al tercer día, la vio. Estaba sentada en un banco del parque, con los hombros caídos y la mirada perdida. La manta sucia aún la envolvía y la vieja bolsa seguía en sus manos. Alejandro se detuvo a una distancia prudencial y la observó durante unos segundos antes de acercarse. Cada paso que daba parecía poner a prueba su determinación. Sabía que no podía obligarla a escucharle, pero también se daba cuenta de que no podía ignorar sus sentimientos. Laura. Dijo su nombre en un susurro, y la palabra parecía llevar todo el peso de los años perdidos. Ella levantó la cabeza y, por un momento, él vio algo en sus ojos. No era solo cansancio o dolor, era un destello de reconocimiento, una chispa que ella parecía querer apagar. ¿Tú otra vez?
Su voz era ronca y cansada, pero no había sorpresa en ella. No puedo mantenerme alejado, admitió Alejandro. No hasta que te encontré. Laura se rió, pero fue una risa corta y amarga. ¿Crees que puedes salvarme? ¿Que un encuentro casual lo resolverá todo? No creo que sea tan sencillo, respondió él, con voz firme. Pero eso no significa que no vaya a intentarlo. Ella suspiró, apretando su bolso contra el pecho. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena continuar esta conversación. No lo entiendes, dijo finalmente. Esto no tiene arreglo. No hay vuelta atrás. Puede que no, respondió Alejandro. Pero eso no significa que tengas que afrontarlo todo sola. Laura volvió a levantar los ojos, y esta vez había algo más en ellos, vulnerabilidad. A Alejandro se le encogió el corazón. Parecía tan frágil, tan a punto de romperse, que tuvo miedo de decir algo equivocado. Pero también sabía que no podía echarse atrás. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, bajando la voz casi hasta un susurro. Porque eras importante para mí, respondió Alejandro con sinceridad. Y creo que sigues siendo importante. Laura le miró durante un largo instante. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero las lágrimas no brotaban. Parecía sopesar sus palabras, intentando decidir si creerle o alejarlo para siempre. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, sacudió la cabeza. No sé cómo empezar, dijo, y su voz se apagó. No sé por dónde empezar. Alejandro dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia suficiente para no presionarla. No necesitas saberlo, respondió. Solo tienes que dar el primer paso. El resto lo decidiremos juntos. Ella respiró hondo y sus hombros temblaron ligeramente. Por primera vez, no apartó la mirada. Había un pequeño brillo en sus ojos que parecía resistirse a la oscuridad. Laura no dijo nada, pero tampoco se apartó. Eso fue suficiente para Alejandro. ¿Tienes hambre?, preguntó cambiando el tono. Podemos encontrar un sitio para comer. No hay por qué darse prisa. Laura dudó, con los dedos apretando con fuerza la bolsa. Luego, finalmente, asintió levemente. Alejandro se sintió aliviado, pero contuvo una sonrisa. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Se dirigieron juntos a la cafetería más cercana, sencilla y poco iluminada, pero cálida y acogedora. Alejandro pidió 2 tazones de sopa caliente y café para Laura. Cuando llegó la comida, ella empezó a comer en silencio mientras él la observaba desde la distancia, dejando que se sintiera libre para comer. No era mucho, pero era un paso. Cuando Laura terminó la sopa, Alejandro notó que le temblaban menos las manos. Aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero sabía que su decisión de aceptar aquel pequeño gesto de ayuda era importante. No tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesto a afrontarlas con ella. Aquella noche, a la tenue luz de la cafetería, Alejandro se dio cuenta de que la Laura que conocía seguía aquí, oculta bajo capas de dolor y cicatrices. Cuando Alejandro miró a Laura, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El aire de la pequeña cafetería parecía cargado con las palabras que ella acababa de pronunciar. La observó atentamente, tratando de encontrar algo que no fuera el dolor que dominaba todos sus movimientos y expresiones faciales. A pesar de sus intentos por aislarse de él, no pudo evitar notar la fragilidad de sus manos temblorosas y la forma en que se aferraba a la bolsa contra el pecho como si fuera su último bastión. Se dio cuenta de que no podía presionarla más esa noche, pero tampoco podía dejarla desaparecer de nuevo. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, le dijo en voz baja, casi susurrando. Pero puedo escuchar. Y si me dejas, puedo estar aquí. Sin esperar nada a cambio, solo quiero estar ahí para ti. Laura guardó silencio, pero sus hombros se relajaron un poco. Alejandro decidió no decir nada más.
Discretamente le pidió otro café y permaneció sentado en el silencio que ella parecía necesitar tanto. Mientras miraba a Laura, le vino a la mente un viejo recuerdo, claro como un buen sueño. Estaban sentados en un parque soleado en primavera. Alejandro, que entonces tenía 16 años, reía, y Laura, 2 años más joven, perseguía un globo de colores que se le había escapado de las manos. Ella se quejaba del viento y Alejandro, burlón, le decía que era culpa suya por haber atado el globo sin apretarlo. Laura, llena de energía y terquedad, no quería dejarle marchar. «Si sabes tanto, ¿por qué no me ayudas?», gritó, jadeando mientras el globo subía más y más. Él se levantó riendo y corrió a su lado, aunque sabía que no podría alcanzar al globo. Cuando por fin se detuvieron, ambos estaban agotados y sin aliento. Laura le miró con ojos brillantes y sonrió ampliamente. «Eres un desastre como compañero de equipo», bromeó, dándole un ligero codazo. «Puede ser», respondió Alejandro, sin dejar de sonreír, «pero nunca te librarás de mí». Aquella tarde se sentaron bajo el árbol y hablaron durante horas de sus sueños y miedos y de lo que harían de mayores. Alejandro nunca ha olvidado aquel día. Había algo ligero, casi feroz, en Laura que le hacía creer que era capaz de cualquier cosa. Y ahora, años después, sentado de nuevo frente a ella, apenas podía reconocer a aquella niña en la mujer rota que tenía delante. Laura notó su mirada distante y frunció el ceño. «¿Qué te pasa?», preguntó con suspicacia. «Solo estoy recordando», respondió él con una sonrisa triste, como era siempre tan decidida. «Nada podía detenerte, ni siquiera unos globos testarudos». La confusión se reflejó en su rostro por un momento, y luego fue sustituida por algo más suave. Laura apartó la mirada, pero Alejandro notó que la comisura de sus labios se curvaba ligeramente en una sonrisa casi imperceptible. «¿Te acuerdas de eso?», murmuró, como si hablara consigo misma. «¿Cómo podría olvidarlo?», replicó él. «Corriste como si el mundo entero dependiera de ello». Laura negó con la cabeza, y Alejandro notó que sus ojos se habían iluminado un poco. «Aquella fue la última vez que me sentí libre», admitió, y había melancolía en su voz. «Aún puede serlo», dijo Alejandro con firmeza. Laura suspiró, cruzando los brazos sobre la mesa como si se defendiera. «No es tan sencillo, Alejandro». «Entonces ayúdame a entenderlo», pidió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «No estoy aquí para arreglarte ni para devolverte el pasado. Solo quiero ayudarte a encontrar algo que aún tenga sentido». Ella permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente la mesa como si sus palabras fueran demasiado difíciles de asimilar. Finalmente, Laura respiró hondo y le miró. «No debería preocuparte tanto», dijo, con la voz más baja, casi vacilante. «Me preocupo porque tú te preocupas», respondió él. «Porque hace años me enseñaste a creer en mí misma. Y ahora me toca a mí estar ahí para ti. No se trata de lo que has perdido o de cómo me siento, sino de lo que aún puede ser». Laura parpadeó rápidamente, como si intentara contener las lágrimas. No dijo nada, pero algo cambió en su postura. No era un acuerdo total, sino una pequeña grieta en la armadura que había construido a lo largo de los años. «No puedo prometerte nada», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Y no tienes por qué hacerlo», respondió Alejandro con una leve sonrisa. «Paso a paso». Ella asintió, casi imperceptiblemente, y Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado. Aún no era un avance completo, pero era un comienzo. Cuando salieron juntos de la cafetería, Laura caminaba a su lado y él sintió una pequeña chispa de esperanza. La noche era fría, el viento aún traía el olor de la lluvia, pero Alejandro sabía que, a pesar de todas las dificultades, no la dejaría sola otra vez. Laura seguía teniendo profundas cicatrices, pero ahora había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que empezaran a curarse, y él estaría a su lado, dispuesto a ayudarla en cada paso del camino.
Mientras caminaban en silencio por las calles empapadas, Alejandro sintió el peso de Laura a su lado, como si su presencia conllevara una carga invisible, pero imposible de ignorar. No dijo nada. El silencio era denso y pesado, pero no molesto. Era como si ella necesitara espacio para ordenar sus pensamientos. Sin previo aviso, se agachó en el bordillo, ignorando el pavimento seco a su lado. Alejandro dudó un momento, pero luego se arrodilló a su lado. ¿Quieres decirme qué es lo que te pesa tanto?, le preguntó en voz baja pero firme. Ella se quedó mirando fuera unos segundos y luego negó con la cabeza. No quieres saberlo. Y quiero saberlo. Laura respiró hondo, su cuerpo temblaba mientras se rodeaba fuertemente con los brazos, como si tratara de evitar que algo en su interior se derrumbara aún más. Cuando por fin habló, su voz era ronca, como si cada palabra le fuera dada con gran dificultad. Me destruyeron, Alejandro. Se rió, pero no había alegría en su risa, solo desesperación, como un edificio que se derrumba ladrillo a ladrillo hasta que no queda nada de él. Alejandro guardó silencio, respetando su elección de cómo contarlo. Después de la muerte de mi madre, fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No tenía a nadie. Perdí mi trabajo porque no podía con el dolor. El dinero se me acabó enseguida y empecé a revolcarme en las deudas. Se detuvo, su respiración se aceleró y miró al suelo. Y entonces, justo cuando creía que no tenía a dónde ir, apareció un hombre, un amigo, o eso creía yo. Me dijo que podía ayudarme, que solo tenía que confiar en él. Le tembló la voz y Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Me utilizó, Alejandro, me vendió como si fuera un objeto. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que estuve en esa trampa, trabajando para él, haciendo cosas que juré que nunca haría en mi vida. Miró a Alejandro y él vio algo que nunca olvidaría, vergüenza. Huí a la primera oportunidad. Me escondía por la noche, temerosa de que me encontraran. No tenía dinero ni a nadie. La gente te mira por la calle, Alejandro, y parece que no seas humano. Estoy acostumbrada a ser invisible, porque que te vean es peor. Se detuvo, tragándose las lágrimas que amenazaban con brotar, pero fluyeron libremente por su rostro. Alejandro no intentó interrumpirla. Se limitó a escuchar. No sabes lo que es sentirse como si nada. Como si no hubiera vuelta atrás. Porque no la hay. No importa lo que haga ahora, siempre estará esa mancha. Ese peso. Alejandro sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Nunca había oído algo tan doloroso, tan brutalmente sincero. Quiso abrazarla, decirle que estaba equivocada, que había un camino de vuelta, pero sabía que las palabras solas no bastarían. Laura, le dijo suavemente, no es culpa tuya. Hiciste todo lo que pudiste para sobrevivir. Sobrevivir. Volvió a reír amargamente. Sobrevivir sería mejor que esto. Esto es mera existencia. Una sombra de lo que fui. Entonces encontremos a la Laura que perdiste, dijo Alejandro, con voz firme pero llena de emoción. Laura le miró fijamente, con los ojos llenos de dolor e incredulidad. Estás loco, Alejandro. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te preocupas por mí? Porque fuiste la persona más increíble que he conocido, respondió él sin dudarlo. Y porque nadie merece pasar por esto solo. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Física y emocionalmente. Se levantó y le tendió la mano. Laura dudó antes de aceptarla y él la ayudó a ponerse en pie. Ven conmigo, le dijo, sin dejar lugar a objeciones. ¿A dónde? A un lugar seguro. No tendrás que dormir fuera esta noche. Laura no pudo resistirse. Quizá fuera el cansancio. O tal vez era algo en la voz de Alejandro. Pero se limitó a asentir. La llevó a un pequeño hotel en el centro de la ciudad, sencillo pero limpio y acogedor. Cuando llegaron, Alejandro pagó la habitación y entregó la llave a Laura.
Pasa la noche aquí, le dijo mirándola fijamente a los ojos. Podemos hablar más mañana si quieres, pero esta noche necesitas descansar. Laura se quedó inmóvil un momento, sosteniendo la llave como si fuera un objeto extraño. Luego, por fin, miró a Alejandro. ¿Por qué haces esto? Volvió a preguntar en voz baja, casi un susurro. Porque te mereces la oportunidad de volver a empezar, respondió él. Laura no dijo nada, pero algo se suavizó en su expresión. Asintió ligeramente y desapareció por la puerta del dormitorio. Alejandro se quedó quieto en el pasillo un momento, sintiendo todo el peso de lo que acababa de oír. Sabía que no sería fácil, que Laura aún llevaba dentro una montaña de dolor, pero estaba decidido. Le costara lo que le costara, estaría a su lado. A la mañana siguiente, Alejandro regresó al hotel. Esperó en el vestíbulo con aprensión. Cuando por fin apareció Laura, con el pelo aún húmedo de la ducha y vistiendo la ropa limpia que él le había dejado, algo cambió en él. «Has venido», dijo ella, con la voz aún ronca, pero se notaba la sorpresa en ella. «Te dije que vendría», contestó Alejandro, sonriendo levemente. Laura respiró hondo y lo miró fijamente. «No sé por dónde empezar», admitió con sinceridad, y Alejandro dijo. «Paso a paso», y por primera vez Laura sonrió. No era mucho, pero para Alejandro era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas y Alejandro y Laura empezaron a verse a menudo. Al principio, los encuentros eran breves y se caracterizaban por una delicada tensión. Laura seguía manteniendo una barrera invisible, pero poco a poco permitió que Alejandro se acercara. Él siempre había respetado sus límites, pero nunca había ocultado su deseo de ayudarla. Laura, por su parte, oscilaba entre la gratitud y la vergüenza. Había momentos en los que se permitía mostrar signos de su antigua personalidad, sonreír, reír, pero luego volvía al capullo que había pasado años creando. Una tarde, mientras Alejandro y Laura paseaban por las tranquilas calles de la ciudad, él rompió el silencio que flotaba entre ellos. Su voz era grave pero firme. Ella se detuvo y le miró incrédula. «Ya estás haciendo más de lo que deberías, Alejandro. No sé por qué sigues». «Porque creo en ti», respondió él, «y porque nadie puede hacerlo solo». Laura apartó la mirada, cruzándose de brazos como si intentara defenderse. «Creer en mí es un error. No soy la persona que conociste». «No importa quién eras o quién crees que eres ahora», replicó Alejandro. «Lo que importa es quién puedes llegar a ser a partir de este momento». Laura guardó silencio durante un largo momento y luego, como si algo en su interior se hubiera rendido, suspiró. «¿Qué sugieres?» «Tengo un amigo», dijo Alejandro. «Tiene una pequeña empresa y está buscando a alguien que haga de secretaria. Es un trabajo sencillo, pero servirá para empezar». «¿Un trabajo?», repitió Laura, como si la idea fuera absurda. «Sí», respondió Alejandro en voz baja. «Sé que ahora mismo parece mucho, pero creo que te vendrá bien». Ella vaciló, con los dedos agarrando las mangas de su vieja chaqueta. «¿Y si lo estropeo? ¿Y si no lo consigo?». «Entonces volveremos a intentarlo», respondió Alejandro sin vacilar. «Pero no lo sabrás hasta que lo intentes». Laura respiró hondo. Por mucho que la idea la asustara, había algo en la voz de Alejandro, en su tranquila insistencia, que la hacía creerle. Finalmente, asintió, «Vale, puedo intentarlo». El día siguiente marcó el comienzo de un cambio sutil pero significativo. Alejandro la acompañó a la oficina de su amigo, una pequeña empresa de diseño gráfico. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Pablo, saludó a Laura con una sonrisa cálida pero reservada. Pareció darse cuenta, quizá con la ayuda de Alejandro, de que Laura se enfrentaba a algo delicado. La semana siguiente empezó a trabajar. El primer día fue difícil. Cada interacción le parecía un reto, y Laura luchaba con la sensación constante de que no era suficiente. Pero la amabilidad de Pablo y de sus compañeros la ayudó a sentirse más cómoda.
Al final de la primera semana, Laura empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, un propósito. Además de trabajar, Alejandro sugirió a Laura que acudiera a un terapeuta. Al principio se sintió incómoda con la idea, pero después de algunas conversaciones, aceptó intentarlo. Las primeras sesiones fueron dolorosas. Hablar de lo que había pasado parecía sacar partes de ella que prefería mantener en privado. Pero poco a poco Laura empezó a darse cuenta de que el proceso de curación le exigiría enfrentarse a lo que había vivido. Una noche, después de una sesión especialmente difícil, Laura quedó con Alejandro en una cafetería. Él la escuchó pacientemente cuando le habló por primera vez de cómo la estaba afectando la terapia. A veces tengo la sensación de estar hurgando en heridas que nunca se cerrarán, dijo en voz baja, acariciando distraídamente su taza de café. Quizá no se cierren del todo, responde Alejandro. Pero eso no significa que no puedas encontrar la manera de vivir con ellas, de utilizarlas para fortalecerte. Laura se le quedó mirando un momento, como si evaluara el peso de sus palabras. Lo dices como si fuera fácil. Sé que no lo es, replicó él. Pero lo estás intentando. Ya es más de lo que mucha gente podría hacer. Con el tiempo, Laura empezó a recuperar partes de sí misma que creía perdidas para siempre. El trabajo le dio una rutina y la terapia empezó a construir unos cimientos donde antes solo había escombros. Aún así, seguía luchando con sentimientos de inadecuación y culpabilidad. Alejandro y Laura paseaban por un tranquilo parque una tarde después de salir del trabajo. Los árboles se mecían suavemente con el viento y el cielo estaba despejado y salpicado de estrellas. Me has cambiado la vida, dijo Laura de repente, rompiendo el silencio. Alejandro la miró sorprendido. Yo solo te di un empujón. Tú hiciste el resto. Laura negó con la cabeza, una breve pero triste sonrisa apareció en sus labios. No sé si habría podido hacerlo sin ti. Alejandro se detuvo y se volvió hacia ella. Laura, habrías encontrado la manera. Quizá de otra manera, pero la habrías encontrado. Ella apartó la mirada, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Eres demasiado bueno, Alejandro. No sé si podré recompensártelo. No tienes que devolverme nada, dijo él con sinceridad. No he hecho esto sin esperar nada a cambio. Laura respiró hondo, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con abrumarla. Solo quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Y yo ya estoy orgulloso de ti, replicó Alejandro en voz baja. Aquellas palabras le pillaron desprevenido, porque en ese momento se dio cuenta de que, a pesar de todo, seguía queriendo a Laura. Pero sabía que no era ese sentimiento lo que importaba ahora. No se trataba de él. Se trataba de ella. Laura le miraba con ojos llenos de algo que Alejandro no podía descifrar. Gratitud, tal vez. Esperanza, aunque débil. Gracias, susurró, con voz casi inaudible. Y por primera vez, Laura sintió que tal vez, solo tal vez, tenía un futuro. Un futuro en el que podría volver a estar completa. Todo parecía empezar a encajar. Laura se volvió más estable, aún frágil, pero ya no tan perdida. El trabajo le había dado una base, y la terapia la ayudaba poco a poco a reconstruirse. Alejandro seguía a su lado como una roca inquebrantable, siempre dispuesto a apoyarla y animarla. Pero a medida que Laura daba pasos hacia adelante, empezaban a aparecer sombras del pasado que amenazaban con destruir lo que estaban intentando construir. Todo empezó cuando Carmen, la ex novia de Alejandro, reapareció en una gala que éste organizaba para una de sus fundaciones. Carmen era todo lo que Laura pensaba que nunca podría ser. Sofisticada, impecable, con una sonrisa que escondía intenciones calculadas. Había sido una presencia constante en la vida de Alejandro durante años, incluso después de la ruptura. Cuando se dio cuenta de lo unidos que estaban Alejandro y Laura, algo se agitó en su interior, una mezcla de celos y desprecio. Carmen empezó a difundir rumores discretamente durante el evento.
Me he enterado de que Alejandro está ayudando a una mujer en apuros, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que la oyeran los que estaban a su alrededor. Una historia trágica. Pero ya sabes lo peligrosas que pueden ser esas cosas. La gente así nunca cambia. Esas palabras resonaron rápidamente, llegando a oídos de la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Alejandro. La reacción fue inmediata y violenta. Empezaron a llover llamadas telefónicas, llenas de velada preocupación y condena. Alejandro, tienes que pensar en tu reputación, le dijo su hermana María durante una tensa cena. Esa mujer, Laura, ¿no? La gente habla. Dicen que tiene un pasado complicado. ¿Complicado? Objetó Alejandro, con voz firme. Todo el mundo tiene un pasado, María. Eso no la convierte en mala persona. Puede que pienses eso, pero el mundo lo ve de otra manera, intervino su padre con el tono autoritario que Alejandro conocía tan bien. Has construido algo grande, Alejandro. Un imperio. Y ahora lo arriesgas todo por un hombre que ni siquiera pertenece a tu círculo. Las palabras le golpearon como puños, pero Alejandro no se rindió. Sabía que Laura había luchado más de lo que ninguno de los dos podía imaginar. No se merecía que la juzgaran por algo que estaba fuera de su control. Pero los rumores seguían creciendo. Carmen intensificó su campaña e incluso empezó a compartir detalles sesgados del pasado de Laura que había conocido a través de conexiones dudosas. ¿Sabíais, decía a quien quisiera escucharla, que estuvo involucrada en asuntos peligrosos? Hay historias de deudas, de traición. ¿Crees que Alejandro debería estar cerca de alguien así? Cuando Laura escuchó estos rumores, fue como si todas las heridas que había intentado cerrar se reabrieran. Durante días evitó a Alejandro, ignorando sus mensajes y negándose a contestarlos. Finalmente llegó a su piso y empezó a llamar a la puerta hasta que Laura la abrió vacilante. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó, con la voz cargada de cansancio. Porque no me has dejado otra opción, respondió él, y entró antes de que ella pudiera impedirlo. ¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué me apartas? Laura se cruzó de brazos y su rostro se endureció. Ya sabes lo que dicen. Sobre mí. Sobre ti. ¿No crees que es hora de seguir adelante? ¿Salvar tu reputación antes de que destruya lo que has construido? Alejandro se quedó inmóvil, atónito. Había esperado resistencia, pero no este tipo de sumisión. Laura, esto es una locura. Todo lo que digan no importa. ¿Crees que me importa lo que piense esa gente? Quizá debería, respondió ella con una sonrisa triste. Tienes la vida perfecta, Alejandro. Yo soy una mancha en esa vida, un recuerdo que deberías olvidar. No digas eso, replicó él, con la voz hirviendo de emoción. No eres una mancha, y nunca te olvidaré. ¿Por qué?, exclamó Laura, alzando la voz. ¿Por qué insistes en ello? Soy peso muerto, Alejandro. La gente tiene razón, por mucho que lo intente, siempre habrá algo roto en mí, algo que no se puede arreglar. Alejandro dio un paso adelante, su mirada se detuvo en ella. Te equivocas. Eres mucho más de lo que te pasó. Y no voy a dejar que nadie, ni Carmen, ni mi familia, ni siquiera tú, me convenza de lo contrario. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó contenerlas. Quería apartarlo, pero al mismo tiempo quería creer sus palabras. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro respiró hondo. Te conozco, Laura. Sé quién eres realmente. Y sé que tienes la fuerza para superar esto, aunque aún no puedas verlo. Ella no contestó nada, pero el silencio entre ellos se rompió con un sollozo involuntario que escapó de los labios de Laura. Por fin se permitió llorar. Le temblaban los hombros y Alejandro permanecía a su lado. Antes de que pudiera continuar, Alejandro se adelantó y le cogió la cara entre las manos, sus ojos se encontraron con los de ella con tensión.
Le dijo en voz baja pero con firmeza. Eres suficiente, siempre lo has sido. Laura intentó apartar la cara, pero Alejandro la retuvo. Sigo queriéndote, Laura, le dijo con la voz llena de emoción. Te quiero pase lo que pase, por todo, pase lo que pase. Te quiero por lo que fuiste y por lo que intentas ser, y eso no lo cambiará ninguna palabra. Laura permaneció inmóvil, sus palabras parecían increíbles. Las lágrimas siguieron fluyendo, pero esta vez no eran solo de dolor. Había algo más en ellas, alivio. Esperanza. Alejandro la atrajo hacia sí y la abrazó. Laura se echó hacia atrás y sollozó contra su pecho, dejando que años de vergüenza y miedo se derramaran en lágrimas, y él la abrazó con fuerza sin decir nada más. Aquella noche estuvieron los dos solos. Alejandro no se separó de ella en ningún momento y, por primera vez en años, Laura se permitió creer que quizá no estaba tan sola como creía. A la mañana siguiente, al salir el sol, Alejandro se despertó y encontró a Laura tumbada a su lado, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. La miró, sintiendo la gravedad de lo que tendrían que afrontar, pero estaba decidido a luchar por ella. Ese mismo día, Alejandro se reunió con su familia y amigos con una determinación inquebrantable. Durante una tensa cena, se enfrentó a María y a su padre, respondiendo con firmeza a sus críticas. No conocéis a Laura, dijo, y francamente, no espero que lo entendáis, pero no voy a renunciar a ella por rumores o prejuicios. Ella es mucho más de lo que le pasó, y si no puedes entenderlo, entonces ella no es el problema. Carmen, al enterarse de que Alejandro se había quedado al lado de Laura, intentó enfrentarse de nuevo a él. Ella nunca será suficiente para ti, le dijo con veneno en la voz. Tienes razón, respondió Alejandro con calma. No debería ser suficiente, porque no estoy con ella para llenar un vacío ni para cumplir expectativas. Estoy con ella porque creo en ella, y eso es lo que importa. Esa noche, cuando volvió al piso de Laura, ella le abrió la puerta y le saludó con una pequeña sonrisa. Todavía había duda e incertidumbre en sus ojos, pero también había algo nuevo, una chispa de confianza. «Has vuelto», dijo Laura casi sorprendida. «Siempre volveré», respondió Alejandro. Y con esas palabras, entró en casa, cerrando la puerta tras de sí, decidido a afrontar lo que le esperara con Laura a su lado. Laura tardó unos días en aceptar la invitación de Alejandro para mudarse a su mansión. Él no la había presionado, solo se había ofrecido amablemente, explicándole que quería que tuviera más comodidad, más estabilidad. Pero para Laura era un paso enorme, casi aterrador. La idea de tener que compartir espacio con él, de verse rodeada de una vida que parecía tan alejada de su realidad, le provocaba un constante conflicto interior. Pero la suave insistencia de Alejandro, unida al cariño que demostraba en cada gesto, la convencieron. Una noche, sentados en el sofá del pequeño piso de Laura, ésta aceptó. «De acuerdo», dijo en voz baja, «pero solo por un tiempo, hasta que me recupere del todo». Alejandro sonrió, aliviado, pero notó la vacilación en sus ojos. «No hay por qué darse prisa», respondió. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. La mansión es lo bastante grande para que tengas tu propio espacio». El día de la mudanza llegó rápidamente. Laura apenas se llevó pertenencias, pues no tenía casi nada, salvo algunas prendas de ropa y efectos personales. Cuando el coche se detuvo frente a la enorme mansión, contempló la fastuosa fachada con una mezcla de admiración e incomodidad. Las puertas de hierro labrado parecían un umbral, una barrera entre dos mundos que no estaba segura de cruzar. Había poca ligereza en su risa. «No es solo una casa, Alejandro, es como un castillo». «Así que ahora eres una reina», respondió con una sonrisa, intentando suavizar el momento. Dentro de la mansión, Laura se sentía perdida. Todo estaba inmaculado, desde el mármol del suelo hasta el brillo de las lámparas de araña. Había un lujo que ella nunca había experimentado, y eso solo aumentaba la sensación de que no pertenecía a este lugar.
La primera semana fue difícil. Laura intentó pasar desapercibida, casi invisible, pero Alejandro la animó a ponerse cómoda. Se había preocupado de prepararle una habitación, decorada con colores suaves y amueblada con muebles acogedores, un espacio en el que se sintiera como en casa y no como una extensión de la grandeza de la mansión. Sin embargo, las escaleras por las que subía el personal doméstico eran imparables. Aunque Alejandro había dicho a todos que trataran a Laura con respeto, ella veía juicios tácitos en sus miradas. Las conversaciones en voz baja cesaban en cuanto ella entraba en la habitación, pero sabía que se había convertido en objeto de escrutinio. Una mañana, caminando por el pasillo, Laura escuchó parte de una conversación entre dos criadas. «¿Sabes quién es, verdad?» «Por supuesto. He oído que tiene un pasado problemático. Imagínate lo que ha tenido que hacer para conseguir esto». Laura se detuvo, congelada. Su cara ardía de vergüenza. Quiso gritar, arrojarse delante de las mujeres, pero no tuvo fuerzas. En lugar de eso, volvió a su habitación y cerró la puerta, intentando reprimir las lágrimas. Cuando Alejandro llegó más tarde, encontró a Laura acurrucada en su cama, con los ojos rojos e hinchados. Inmediatamente se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué le pasa?», preguntó preocupado. Laura negó con la cabeza, evitando su mirada. «No deberías estar aquí, Alejandro. Ya te lo he dicho. Este no es mi sitio. La gente lo sabe. Y yo también». «Laura», dijo él, con voz dura pero suave, «tu sitio está donde tú quieres estar. Y yo te quiero aquí. Olvídate de lo que piensen los demás. Ellos no te conocen. No saben cómo eres en realidad». «Y yo sí», respondió ella, con la voz entrecortada, «y sé que nunca seré suficiente para este mundo. Nunca». Alejandro respiró hondo. Intentando contener la frustración que le producía ver cómo ella se maltrataba a sí misma, le cogió las manos y entrelazó sus dedos. «Tú me bastas», le dijo mirándola a los ojos. Al cabo de un tiempo, las cosas se normalizaron y el personal, que antes veía a Laura con recelo, ahora la miraba con cariño y admiración. Se convirtió en la anfitriona perfecta, organizando reuniones para discutir proyectos y saludando a quienes necesitaban ayuda, siempre con una sonrisa genuina. Una noche, tras una exitosa recaudación de fondos, Laura y Alejandro se sentaron en el jardín de la mansión a contemplar las estrellas. Se hizo un silencio acogedor entre ellos hasta que Laura lo rompió con una tímida sonrisa. «¿Recuerdas aquel día en el parque cuando dije que quería cambiar el mundo?» Alejandro rió suavemente. «Ya me acuerdo. Dijiste que ibas a construir algo grande. Algo que realmente marcaría la diferencia». Laura bajó la mirada, jugando con los dedos. «No creí que fuera posible. Después de todo lo que ha pasado, pensé que había perdido esa parte de mí». Alejandro le cogió la mano, con la voz cargada de emoción. «Nunca la perdiste. Solo estabas durmiendo y esperando el momento adecuado para despertar. Estás cambiando el mundo, Laura. Y lo estás haciendo con el corazón más hermoso que he conocido». Ella le miró, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. «No podría haberlo hecho sin ti, Alejandro». Él negó con la cabeza. «Habrías encontrado tu camino. He tenido suerte de estar aquí para verlo». Laura se acercó y le abrazó con fuerza. En aquel momento, parecía que el peso del pasado se había disipado por fin, dejando espacio solo para el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. Unos meses más tarde, en la ceremonia de inauguración de otro orfanato, Laura pronunció un emotivo discurso. Al terminar, miró a Alejandro, que estaba entre el público, con la mirada de quien se da cuenta de que ha encontrado el amor y el apoyo de su vida. Y así, entre lágrimas y sonrisas, continuaron su camino, codo con codo, demostrando que incluso de las situaciones más oscuras pueden hacer una luz que ilumine el mundo.
Si esta historia te ha llegado al corazón, recuerda que todos tenemos el poder de cambiar vidas. Al igual que Laura encontró la fuerza para empezar de nuevo y Alejandro eligió creer cuando nadie más lo hacía, tú también puedes cambiar la vida de alguien. Si has visto este video hasta el final, deja el nombre de un ser querido en los comentarios. Te responderé con mi corazón y juntos crearemos una cadena de amor y gratitud. No olvides darme un like y suscribirte al canal. Así ayudarás a que este mensaje de esperanza y superación llegue a una más gente.